A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos, decía Federico Nietzsche en 1888. Queridos y queridas radiovidentes de El Desierto Florece, en este día jueves de octubre haremos una visita a una región del planeta que nos puede parecer muy lejana. Me refiero a Bielorrusia. ¿Quién conoce o quién tiene en su mapa mental a Bielorrusia? Muy pocas personas probablemente, pero es imperdonable que en un mundo tan interconectado como el nuestro, tan, entre comillas, globalizado, nos demos el lujo de desconocer ciertas zonas del planeta donde han ocurrido o están ocurriendo hechos significativos que afectan a todos, porque de verdad, incluso antes de la globalización, todos los seres humanos estamos interconectados, mucho más de lo que creemos. No somos islas, sino que somos fragmentos o pedazos de un gran montículo de tierra, de una tierra común, de una tierra que a veces se hace invisible, ese suelo común de todos. Si 1 millón o más de inmigrantes en este momento están traspasando las fronteras de Europa, desde Siria, desde Afganistán o de Irak, no son unos inmigrantes los que están cruzando esa frontera. Eres tú mismo, soy yo. Yo soy un inmigrante, soy hijo de inmigrantes. Si una bomba estalla en Hiroshima, no podemos cerrar los ojos y los oídos y sentir como que un ruidito allá en alguna isla japonesa estalló. Esa bomba radioactiva, si no tiene efectos físicos, va a tener efectos psicológicos, espirituales, metafísicos en todo el planeta, como de hecho lo tuvo. Y justamente, hablando de Bielorrusia, un país que poco sabemos, del que sabemos muy poco, la Academia Sueca acaba de conceder el último premio Nobel de Literatura a una pequeña mujer, a una bielorrusa. Es Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich no es una autora de novelas, ni de ciencia ficción, ni de ficción, ni de poesía. Es una autora de unos curiosos libros documentales. Es como si en vez de hacer, como los documentalistas que de alguna manera registran, investigan la realidad del hombre, a veces la realidad más cruda, y la transforman en un material fílmico, ella con la palabra ha ido a buscar el testimonio de los seres anónimos, de mujeres, niños, ancianos, hombres que han sufrido, y vaya que la han sufrido, la historia en las últimas décadas, en el siglo XX particularmente, y en los comienzos de nuestro siglo XXI. Ella ha ido a grabar la voz de los sin voz. Y ese registro extraordinario, un trabajo prolijo, en que a veces se entrevista a 500 o 700 personas para escribir un libro, a partir del testimonio de esas multitudes de seres humanos, de esos NN que han sufrido la Segunda Guerra Mundial, el desastre de Hiroshima, la guerra de Afganistán, el desastre nuclear de Chernobyl. Con ese material, con esas voces, con esos testimonios, escribe unos libros verdaderamente conmovedores, en los que el escritor se retira, en los que no hay un narrador, ni tampoco una trama de ficción, sino que el testimonio crudo, vivo, de quienes realmente padecieron las guerras y siguen padeciendo los horrores de nuestra historia. Dice Svetlana Alexievich, a propósito de su metodología
o de su particular concepción de la literatura. He estado buscando un género que fuera el más adecuado a mi visión de mundo para transmitir cómo mis oídos oyen y mis ojos ven la vida. Intenté esto y lo otro y finalmente elegí un género donde las voces humanas hablan por sí mismas. Personas reales hablan en mis libros sobre los principales acontecimientos de la época, tales como la guerra, el desastre de Chernobyl, la caída de un gran imperio. Juntos registran verbalmente la historia del país, su historia común, mientras que cada persona pone en palabras la historia de su propia vida. Hoy en día, dice Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015, de origen bielorruso, hoy en día el documento en el arte es cada vez más interesante, mientras que el arte como tal a menudo resulta impotente. El documento nos acerca a la realidad, ya que captura y conserva los originales. Después de 20 años de trabajo con el material documental y de haber escrito 5 libros sobre esa base, declaro que el arte no ha podido entender muchas cosas sobre la gente. Dice esta valiente, pequeña, gran mujer, cuya fotografía tengo aquí bajo mis ojos, es Svetlana Alexievich, una mujer gigante, una mujer que se ha enfrentado al poder, desde luego a un tirano que es el que actualmente gobierna en Bielorrusia, con gran valentía. Pero lo que más me impresiona es esta afirmación suya de que el arte como tal a menudo resulta impotente. El documento nos acerca a la realidad. Lo que está diciendo aquí Alexievich, esta mujer, es que la literatura, el arte, todo aquello que se ha escrito a través de siglos, por ejemplo, la gran literatura rusa de un Tolstoy, de un Dostoyevsky, ya no sirven para dar cuenta del horror de la realidad. La realidad ha superado a la ficción en nuestro mundo. Qué significativo es que la Academia Sueca le haya dado el premio Nobel entonces a una escritora de no ficción, a una documentalista de la palabra, a una cronista del sufrimiento de miles. Un sufrimiento que lamentablemente no se detiene, queridos y queridas radiovidentes. Ahora sí que sí, la frase de Nietzsche tiene una tremenda resonancia. No podemos hacernos los lesos sobre lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. No podemos cerrar los ojos ni taparnos los oídos. Los gritos, los murmullos, los susurros, el lamento de los millones de inmigrantes sirios recorriendo calles, atravesando mares, perdiendo sus hijos en esas aguas, sigue clamando hacia el cielo. Y es como si el hombre no hubiese aprendido nada. Y entonces por eso una mujer dice: todo lo que se ha escrito, si ya Dostoyevsky, Solzhenitsyn, Tolstoy, ya lo habían dicho todo. Habían alertado sobre el horror que ha incubado nuestra civilización en su seno, los horrores. Pero sin embargo, los mismos errores y los mismos horrores se siguen repitiendo. Es el hombre que parece no aprender nada, y es la literatura que se muestra impotente, y por eso que la Academia Sueca le ha dado el premio no a una escritora de ficción, sino a una documentalista de la palabra. En este programa haremos un recorrido a su obra, leeremos algunos fragmentos de sus libros y nos acercaremos a tocar y a escuchar la voz como si lo estuviéramos al lado de esos miles de seres humanos que están sufriendo a través del tiempo. Desde luego los primeros que sufren son los niños. Son los primeros que sufren, los que tienen el sufrimiento más duro y más brutal, ¿no? Ver el sufrimiento de los niños en las guerras nos produce una impotencia tremenda. Por eso Cat Stevens, que también ha sido testigo de ese sufrimiento y que de alguna manera su conversión al islamismo me imagino que tiene que ver con esta crisis profunda que hemos incubado en Occidente desde el siglo XX al XXI, se pregunta en un gran tema: ¿dónde jugarán los niños? I think it's fine building jumbo planes or taking a ride
ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Sky, scrapers fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? ¿Dónde jugarán los niños?, se pregunta en este tema Cat Stevens. Y es la pregunta que uno se hace, como se la hizo el personaje de la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Iván Karamazov. Puede existir un mundo, y puede existir un mundo donde hay un Dios en que sufran los más pequeños, los inocentes. Esa es la pregunta que también se hizo esta pequeña gran mujer ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015, la bielorrusa Svetlana Alexievich. Un premio que ha sorprendido al mundo literario, a todos desde luego los grandes candidatos eternos de siempre, grandes autores de ficción, narradores como Joseph Roth, el escritor norteamericano, que están en la lista de espera de este premio que consagra y coloca en primera escena a los escritores que ganan el premio. Pero no se lo ganó, como sí se esperaba, un escritor de ficción. ¿Está la ficción en crisis? ¿Está la novela en crisis? Bueno, muchas veces se ha decretado la muerte del género novela, pero la novela parece que sigue conservando una cierta vitalidad. Sin embargo, lo que es cierto es que es cada vez más frecuente que se difuminan las fronteras entre la ficción y el documental. Eso ocurre en el cine, donde, por ejemplo, grandes directores de cine como como Wim Wenders, que lapsus, el director alemán, han logrado en el cine su máxima calidad, su máximo rendimiento estético, su máxima eficacia poética, haciendo documentales, como el maravilloso documental que se está presentando en estos días, por lo menos en algunas salas de cine de Santiago, La sal de la tierra, sobre un gran fotógrafo brasilero, fotógrafo que también es un cazador de imágenes del dolor humano de estos siglos, que es el tema de fondo de la literatura de Svetlana Alexievich.
Y también en literatura, ficción y realidad están de alguna manera botando los muros que las separan. Lo que ocurre es que lo que ha sucedido en estas últimas décadas en el mundo es tan brutal que todavía no nos recuperamos del shock que ha significado la devastación que ha sufrido nuestro mundo, y digo nuestro, para que no pensemos que estamos hablando de algo que está ocurriendo en un planeta allá afuera, como si fuéramos extraterrestres. No, ha ocurrido en nuestra Tierra. Enumeremos en el siglo XX la Primera Guerra Mundial, que fue ya de una brutalidad inconmensurable, el uso de armas químicas, la muerte de millones en esas trincheras. Eso fue el primer shock que sufrió Occidente. Nadie se imaginó que tanta crueldad, tanto horror se desataría ahí mismo en el corazón de una Europa, también entre comillas, civilizada. Pero pasaron pocas décadas y llegó inmediatamente una Segunda Guerra Mundial que multiplicó los horrores, que desató además la pesadilla del mal encarnada en ideologías disfrazadas de bien y de verdad. Los grandes totalitarismos devastadores. Ahí los intelectuales y los narradores ya empezaron a tener doble estándar, a callarse frente a los horrores de aquellos que morían producto de los crímenes que cometían los de su propio bando. Hasta Neruda, de alguna manera, fue cómplice, silencioso, de los horrores del estalinismo por una lealtad malentendida. Piensen ustedes que le escribió un poema a Stalin, uno de los más grandes psicópatas de la historia, que llevó a millones de campesinos a morir de forma anónima en la Unión Soviética. Pero estaba también Hitler y estaba Auschwitz. Y ahí viene la reflexión que diría después Paul Celan, poeta judío de origen de lengua alemana, que dice que después de Auschwitz no se puede escribir nada, no se puede escribir poesía, no se puede escribir literatura, ¿no? Es decir, comenzamos a ver que el horror que empezó a multiplicar sobre el planeta, vendría la guerra de Vietnam, las matanzas de Camboya. Lo que ha sufrido el pueblo ruso ha sido inconmensurable. Y el siglo XXI, una vez terminada la guerra, no nos trae un panorama mejor. Lo que está pasando hoy día en Siria, el desmembramiento, la devastación, la muerte de millones en Siria. Tengo aquí una imagen impresionante de millones de inmigrantes, de miles de inmigrantes arrancando de ciudades en ruina. Hemos visto las imágenes. Las hemos visto, pero de alguna manera esas imágenes se han banalizado. Ese es el problema también de cuando hay demasiada información dando vuelta por todas partes. Sabemos de todo y de todas partes, pero ya eso no logra de alguna manera tocarnos y golpearnos en el corazón, que es el único órgano que reacciona en el ser humano de verdad cuando recibe el estímulo de una imagen dolorosa, de un grito, de un susurro, de un llanto, el llanto de un niño. Walter Benjamin hizo una reflexión muy interesante sobre nuestra sociedad sobreinformada. Él dijo: cada mañana se nos informa sobre las novedades de toda la Tierra. Y sin embargo, somos notablemente pobres en historias memorables. Ya casi nada de lo que acaece conviene a la narración, sino que todo es propio de una información. Saturados de información, los hombres han ido perdiendo la capacidad de comprender. Y yo agregaría la capacidad de asombrarse. Ya nuestra capacidad de asombro se ha anestesiado. Es tanto el sufrimiento, es tanto el dolor, y estoy hablando del dolor de millones de seres humanos, que si ya fuimos capaces de superar el shock de la caída de una bomba atómica sobre poblaciones inocentes como fue Hiroshima, todo lo que viene después casi como que comienza a banalizarse. El asombro nos dura un día, 2 días, aparecen columnas en la prensa, comentarios, se muestran imágenes terribles, pero ¿qué es lo que pasa después? Por eso que es muy importante lo que ha hecho esta escritora Svetlana Alexievich. Yo considero que ella no es solo una documentalista, no es alguien que se limitó a registrar el testimonio de millones que han sufrido, padecido la historia. Ella, ahí está, se la estoy mostrando a la cámara a Gabriela para que la siga, al lado de 2 mujeres abrazándose en una aldea probablemente cerca de Chernobyl, 2 mujeres rusas. Es una imagen impresionante que estamos viendo en otro canal, ahora sí que sí, gracias a nuestro partner MediaStream, a los que no nos pueden oír por las señales de Radio Oasis. Bueno, Svetlana se fue con su camarita, con su grabadora pequeñita, se fue a meter realmente a los lugares del horror y quiso escuchar la historia como la contaban los que la habían vivido, ¿no? Y en ese sentido,
de alguna manera tomó la posta de Dostoyevsky. Dostoyevsky fue un profeta en su tiempo, un profeta que mostró que se estaba incubando al interior de Rusia un grupo de fanáticos, muchas veces de la clase intelectual, que posteriormente se transformarían en lo que él llama los demonios. Los demonios que son los que toman el control, el poder político, con muy buenas intenciones, llevando una verdad que proclaman a los cuatro vientos, pero luego, cuando toman el poder, son capaces de matar a su propio pueblo, de llevarlo a las peores pesadillas. Fue lo que ocurrió con Stalin. Stalin fue un demonio. Hitler fue un demonio, pero un demonio que sale desde adentro de nosotros mismos. Entonces, Svetlana Alexievich dice, si ya se escribieron todas las novelas, si ya Solzhenitsyn, por ejemplo, escribió esas novelas impresionantes como El archipiélago Gulag, donde cuenta ese horror al que fueron sometidos los disidentes soviéticos, que fueron mandados a campos de experimentación, de exterminio, de concentración, en el que murieron decenas o cientos de escritores intelectuales de su tiempo de manera brutal, sometidos a una humillación, a la pérdida completa de su libertad, a la intervención de su conciencia. Si ya fue todo eso dicho, él ganó el premio Nobel, Alexander Solzhenitsyn. Nadie los escuchó, esos profetas. ¿Qué queda a la literatura por decir? Y es entonces cuando ella decide no escribir ella una ficción, no lanzar ella una proclama, sino simplemente colocar play en su grabadora, registrar esas voces, pero lo interesante es que no las coloca ahí desparramadas las voces, las edita. Como un documentalista editaría imágenes del horror de una guerra. Y en la edición es donde está ahora el trabajo, tal vez, de la literatura. Ya la realidad superó la ficción. Digamos, no hay ficción que pueda decir más que una imagen. Al revés de lo que decía antes, hoy día una imagen vale más que millones de palabras, incluso palabras escritas por genios como Dostoyevsky o Solzhenitsyn o Tolstoy. Quiero leerles un fragmento de un texto de Svetlana Alexievich, de uno de sus libros más brutales. Me refiero al libro Voces de Chernobyl. Pero antes de que nos metamos en ese libro y escuchemos las voces de los que padecieron la historia, de esa historia que el escritor español Miguel Unamuno llamó la infrahistoria, es como que habrían dos historias. La macrohistoria es la historia de los que hacen la historia, los líderes políticos, los grandes ideólogos, los pensadores que han movilizado los grandes relatos de nuestro siglo. Esos señores que se sientan cómodamente en su sillón, a veces a legislar o dirigir los países. O esos cómodos que a veces ni siquiera se sientan en sus sillones porque no van porque está lloviendo, como ocurrió en el día de ayer en el Parlamento, que es un tema que habría que hacer un tremendo paréntesis, pero no me voy a alargar mucho porque me va a venir la indignación completa, ¿no? Por la lluvia, unos señores de cuello y corbata que forman parte de la plutocracia y de la politocracia de este país, decidieron no ir a votar, simplemente, justamente el día que se votaba un tema de probidad y que tiene que ver con el control de la probidad en el terreno político. Pero como hay otro senador que dice que los intelectuales no tienen que meterse en esto, por eso me voy a callar ahora, cuando se refiere al investigador Engel, que critica la manera como los políticos han tratado la transparencia, me voy a callar. Simplemente voy a decir que hoy día a los que hay que escuchar no son a los que controlan los hilos del poder, no son a los que hacen declaraciones en los medios de comunicación. Hoy día el derecho de ser escuchados lo tienen los anónimos, los que padecen la historia todos los días. O sea, ustedes, los que me están escuchando. Eso hace Svetlana Alexievich. Ese es el gran golpe de timón en la literatura, recuperar las voces perdidas, de los verdaderos extraviados. Quiero referirme brevemente al accidente de Chernobyl, que ocurrió un sábado 26 de abril de 1986. En ese día, una central nuclear que llevaba el nombre ni más ni menos que de Vladimir Ilich Lenin, como se estaría revolcando en la tumba Lenin de saber que una central nuclear que iba a provocar una devastación tal llevaba su nombre. A 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, en Ucrania, los ucranianos son un pueblo sufrido. Acabamos de saber, por ejemplo, que fue un avión ruso o un misil ruso el que derribó ese avión de pasajeros sobre el territorio de Ucrania. Un pueblo tremendamente sufrido el ucraniano, como el bielorruso, como el ruso. Un sábado 26 de abril se desató una tragedia de proporciones inconmensurables que afectaría a más de 5 millones
de personas. Escuchemos bien, 5 millones. Es como que es fácil decir 5 millones de dólares, 5 millones de pesos, 5 millones, pero 5 millones de seres humanos que de manera directa o indirecta sufrieron el efecto de una radiación atómica es algo que supera a Fukushima, el accidente nuclear de Japón, ¿no? Y esto ocurrió cuando se simulaba un corte de suministro eléctrico de potencia en el reactor 4 de Chernobyl. Se produjo un recalentamiento del núcleo del reactor nuclear y esto produjo una explosión, ¿no?, de todo lo que se había acumulado en el interior. Voy a simplemente enumerarlos para que el escalofrío se apodere de nosotros. Dióxido de uranio, carbono de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de zirconio y grelilo, ¿no? Nombres que ya es difícil saber si están bien escritos o no, porque yo lo estoy simplemente leyendo aquí, ¿no? Fueron expulsados como materiales radioactivos y tóxicos, ¿no? Y liberaron una potencia, una energía 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica de Hiroshima. Imagínense ustedes, eso significó una evacuación repentina de centenares de miles de personas en los kilómetros más directos de la zona donde ocurrió esto. Se inició un proceso además de descontaminación, de llevar personal especial lleno de mascarillas, parecían verdaderos astronautas. Se los llamaron los liquidadores. Aquí empieza el lenguaje que es casi un lenguaje de terror, de película de terror, pero era la realidad. 600.000 liquidadores que fueron a, de alguna manera, contener esta tragedia en lo que se llamó la zona de alienación. Así se la llamó la zona más radioactiva. Pero hubo que evacuar a más de 600.000 personas y la nube radioactiva se elevó y comenzó a contaminar alrededores. ¿Ustedes creen que fue afectado solamente Bielorrusia? No. Los elementos radioactivos no solamente infestaron los bosques, las aguas, las personas de esa zona de Rusia, de Ucrania, sino que llegaron a Finlandia, llegaron hasta Grecia. Hasta el momento no hay trabajos científicos concluyentes del efecto real de esta tragedia, de estas proporciones. Se piensa que el aumento del cáncer a las tiroides, por ejemplo, en los niños de Bielorrusia, eso está comprobado, se debió a eso. Pero no sabemos, no podemos medir, es imposible tal vez medir las reales consecuencias de esa tragedia, que además quedó sepultada debajo de la noticia de la caída del Imperio Soviético. No hubo responsables juzgados, no hubo tribunales, simplemente quedó la historia feroz y horrorosa de esos bosques que se llamaron bosques rojos, porque los árboles y las hojas de esos árboles se llenaron de un color marrón dorado, se le llamó el bosque rojo, de esa zona alienada y de esos millones de, entre comillas, sobrevivientes. Quiero leer entonces un fragmento, antes de ir a pausa, breve, del libro Voces de Chernobyl, de la premio Nobel Svetlana Alexievich, de quien estamos hablando en el programa aquí en la Radio Oasis y transmitido por otro canal. Dice Svetlana Alexievich, hace hablar a una mujer, a Nadezhda Afanesiava Burakovna, habitante del poblado urbano de Zhoyniki. Ella dice: no tenga vergüenza, pregunte nomás. Se ha escrito tanto que ya estamos acostumbrados. Una vez me mandaron el periódico con un autógrafo, pero yo no leo los periódicos. ¿Quién nos va a comprender? Para eso hay que vivir aquí. Mi hija me dijo hace no mucho: mamá, si doy a luz a un niño deforme, lo querré igualmente. ¿Se imagina usted algo así? Estudia en la 10ª clase y ya tiene estas ideas, como sus amigas. Todas piensan en eso. Unos conocidos nuestros han tenido un niño, lo esperaban, era su primer hijo, una pareja joven, guapa, pero el niño tiene una boca que le llega a las orejas, aunque no tiene orejas. Yo no voy a verlos como antes, no puedo. En cambio, mi hija un día sí y otros también van corriendo a verlos. Le tira a esa casa. No sé si se imagina su futuro, se prepara. Pudimos marcharnos de aquí, pero mi marido y yo lo sopesamos y decidimos que no. Nos da miedo irnos de aquí. Aquí todos somos de Chernobyl. No nos asustamos el uno del otro.
Si alguien nos ofrece sus pepinos y las manzanas del huerto, del jardín, lo aceptamos y nos las comemos. No lo escondemos tímidamente en el bolsillo o en una bolsa para luego tirarlo. Todos tenemos los mismos recuerdos, compartimos la misma suerte. En cambio, en todas partes, en cualquier otro lugar, somos unos extraños, unos apestados. Ya nos hemos acostumbrado a que nos llamen gente de Chernobyl, niños de Chernobyl, evacuado de Chernobyl. Ahora la palabra Chernobyl acompaña toda nuestra vida. Pero ustedes no saben nada de nosotros. Nos tienen miedo. Puede ser incluso que si no nos dejaran salir de aquí, si se hubieran colocado controles policiales, muchos de ustedes se sentirían más tranquilos. Y no me demuestre lo contrario. No intente convencerme. Yo esto lo he vivido. Un testimonio de Nadeska Afanesiava Buraktova, la verdadera narradora de un nuevo género literario de alguna manera inventado, pero en realidad es un género que han practicado varios escritores en el mundo, incluso aquí en Latinoamérica, una especie de novela documental en que las voces de los que han sufrido la historia son los que cuentan la historia. Y el libro se llama Voces de Chernobyl, de la escritora bielorrusa ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año, Svetlana Alexievich. Una advertencia, radiovidentes y radiovidentes del país del desierto Flores. Si van a buscar el libro en la librería, no lo van a encontrar. ¿Pero cómo? Si es la ganadora del Premio Nobel. Cosas raras de las grandes editoriales que publican los libros que no leemos y que a veces publican y distribuyen los libros que no distribuyen los libros que queremos leer. Es un enigma de por qué estos libros de repente no están. Han desaparecido. Y bueno, los pobres libreros tienen que darnos explicaciones, la culpa no es de ellos. Pero no cabe duda que vale la pena que empecemos a leer a esta nueva profeta, esta heredera de la estirpe de los grandes escritores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov y Solzhenitsyn, quienes anunciaron la pesadilla que vendría en el siglo XX y en el siglo XXI. Pesadilla que lamentablemente todavía estamos viviendo. Infierno donde siguen descendiendo miles de seres humanos. Pero hay una voz que se ha callado. Es Svetlana Alexievich, quien ha seguido el consejo de esta otra gran poeta rusa, Marina Estevetania, de que hay que callarse para darle la palabra a los otros, a los que tienen que hablar. Dijo Marina Estevetania, cuya foto tengo aquí conmigo, y es una verdadera mártir y santa de la literatura rusa. Dijo: no es contemporáneo quien grita más, sino a veces quien calla más. Vamos a una pausa y regresamos con El desierto florece. En unos minutos vuelve a florecer el desierto, junto a Christian Barken, en la nueva Oasis. El creador debe amar la vida y mostrar toda su belleza. Sin el creador, la gente llegaría a tener dudas. De ahí que el creador tenga que escribir la verdad. Alegría y sufrimiento. Solo la pena y el sufrimiento hacen que el hombre sea hombre y no una tabla de piedra con las leyes humanas esculpidas en ella. Decía el gran director de cine ucraniano Alexander Dovchenko en su diario en el año 1952. Alexander Dovchenko es un director de cine extraordinario, poco conocido, a lo mejor, digamos, porque no se ha distribuido en el cine comercial, en el cine popcorn, digamos. Fue un referente, por ejemplo, del gran cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Y Dovchenko participó en uno de los episodios de este horror del siglo XX que hemos estado hablando, de este infierno del siglo XX que vivieron millones de seres humanos. Participó en la Segunda Guerra Mundial, y ahí fue donde filmó la impresionante película La batalla por nuestra Ucrania soviética en el año 1943. Es un documental escalofriante sobre las atrocidades cometidas por los alemanes en tierra ucraniana, sobre la Totalkrieg alemana, la lucha enconada, feroz,
a la que tuvieron que enfrentarse los rusos y los ucranianos. La batalla de nuestra Ucrania no solamente hace un registro de los acontecimientos monstruosos, también va mostrando junto a las escenas bélicas, va mostrando, intercalando secuencias sobre la vida pacífica y normal de ese pueblo agredido, el pueblo ucraniano, y que luchaba por defenderse. O sea, este contraste entre la forma en que vivían estos campesinos en su vida normal y corriente y los horrores que vivieron en la guerra hacen que el documental sea aún más impresionante todavía. Pero bueno, esto decía Dovchenko, ¿no? Decía que qué importante es el papel del creador, del artista, para que el pueblo sienta que alguien está diciendo algo, alguien está transformando ese sufrimiento en literatura, en cine, y que no ha quedado todo en el silencio y en el vacío. Y es un poco el trabajo extraordinario que ha hecho y sigue haciendo la gran escritora bielorrusa Svetlana Alexievich. Esta escritora es autora no solamente de este libro que leíamos un fragmento recién, Las voces de Chernobyl, también escribió un libro muy interesante sobre el papel de las mujeres rusas en la Segunda Guerra Mundial. Y el libro se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Aquí tengo una fotografía de Svetlana Alexievich, muy joven, en medio de unas combatientes soviéticas. Mujeres. Hubo muchas mujeres que combatieron en la guerra, pero esas mujeres que fueron entre 15 y 30 años, que pelearon activamente en el frente de guerra, nunca fueron incorporadas en el discurso oficial. Nunca se habló de ellas, como si no hubiesen existido, como si al discurso oficial soviético hablar de las mujeres les resultara un problema. Es impresionante que se haya hecho esta omisión de que nunca hayan aparecido estas verdaderas heroínas femeninas. Bien, pero ahí estaba la trabajadora y rigurosa Svetlana Alexievich para ir a registrar ese testimonio y escribe ese libro, La guerra no tiene rostro de mujer. Pero no se detuvo en su trabajo documental literario, escribió también Los últimos testigos, donde relata la guerra también, pero desde la perspectiva de quienes tenían 7 y 12 años, desde los niños que sufrieron la guerra. Eso me trae al recuerdo, ya que hablábamos del director ruso Dovchenko, de una película memorable de Andrei Tarkovsky, su primera película, La infancia de Iván, donde cuenta la guerra, el horror de la guerra, pero mirado desde los ojos de un niño. Bueno, Alexievich pudo darle voz a esos protagonismos olvidados, niños, viudas, jóvenes, ¿no? Y también hay el libro bastante memorable de ella, que es un libro que escribió sobre la guerra de Afganistán. Normalmente a las autoridades políticas de los países, sobre todo los sistemas totalitarios, les complica que la verdad de las guerras se sepa. Estados Unidos probablemente ha escondido mucho de lo que ha ocurrido realmente en la guerra de Irak, de Afganistán. Trató de esconderlo de Vietnam, pero lo de Vietnam salió por todos lados. Y hay un libro que se llama Los chicos de zinc, que usando una imagen muy brutal, y es que en ataúdes de zinc y a escondidas eran repatriados los jóvenes soldados rusos que morían en la guerra de Afganistán. Guerra que precipitó la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Aquí es la vieja estrategia de la mentira, esa que denunció Solzhenitsyn cuando ganó el Premio Nobel de Literatura. No fue a recibirlo, pero mandó a alguien que lo leyó, que leyó su memorable discurso. Alexander Solzhenitsyn dice que si en algo se refugia o sobre algo cuenta todo sistema totalitario, es el hecho de mentir, ¿no? Y por eso se pregunta Solzhenitsyn en ese memorable discurso pronunciado en 1970 en la Academia Sueca del Premio Nobel. Nos dirán, ¿qué es lo que puede la literatura contra la violencia abierta? Contestaremos lo siguiente: no hay que olvidar que la violencia nunca vive sola ni es capaz de existir sin ser reforzada por la mentira. La conexión entre la violencia y la mentira es de raíces profundas. La violencia puede cubrirse solo con la mentira
y la mentira se apoya solamente en la violencia. Cualquiera que proclamara la violencia con su método debe elegir inevitablemente la mentira como su principio. Al nacer, la violencia actúa abiertamente y hasta se siente orgullosa de sí misma. En cuanto a los escritores y pintores, a ellos les es dado algo más: vencer a la mentira. Porque en la lucha contra la mentira, el arte siempre salió victorioso y siempre saldrá victorioso, de una manera clara e irrefutable para todos. La mentira puede desistir a mucho en el mundo, pero no al arte. Es una reflexión profunda de un verdadero profeta, Alexander Solzhenitsyn, digámoslo con todas sus letras. Caramba, que le costó a una cierta intelectualidad más de izquierda, y me incluyo yo, que en mi juventud lo consideraba un reaccionario, reconocer que Alexander Solzhenitsyn había sido un profeta, un hombre que sobrevivió al horror de Siberia, del Gulag, que fue capaz de sostenerse solamente por la palabra, por escribir, por mantener una resistencia a la violación de la libertad. Y tiene toda la razón lo que dice Solzhenitsyn. Pero la mentira no solo ha ocurrido en los regímenes totalitarios comunistas de los países del este, es la más fragante, el estalinismo, claro, es caricaturesco. No solamente en el régimen hitleriano, también en nuestro sistema capitalista aparentemente libertario, democrático, también la mentira opera como método del poder para esconder lo que la gente no debe saber, ¿no? Y probablemente lo que nosotros recibimos en las noticias sobre las guerras, lo que está pasando en Siria, en Irán, en Afganistán, lo que ocurre también en América Latina, probablemente está mediado también por estrategias de mentira. Y ahí está el poder de escritores que sean capaces de decir verdades, que sean capaces de hacer hablar a los que no tienen voz. Y cuando esas verdades comienzan a salir y la mentira comienza a quedar en jaque, el poder tiembla. Quiero contar que existe en Francia una revista notable, que sería fantástico que existiera por estos lares, la revista 21, fundada por dos periodistas franceses, Patrick de Saint-Exupéry y Laurent Beccaria, en que se publican grandes reportajes que traen estas verdades incómodas por el poder, pero es una revista que no admite publicidad, justamente para tener libertad e independencia de decir lo que se tiene que decir. La publica con mucho esfuerzo, seguramente pagada por suscriptores. Un periodista de ellos, Saint-Exupéry, trabajaba en el diario Le Figaro, diario francés, y cansado de pelear con los jefes de su diario, que no le permitían publicar muchas veces reportajes que valía la pena publicar, decide fundar esta revista 21, ¿no? También otro periodista, David Remy, que es premio Pulitzer por el libro La tumba de Lenin, se hizo cargo desde 1998 de la revista The New Yorker y le ha dado a esa legendaria revista el espacio a la crónica de largo aliento, y además él maneja ahí un departamento de verificación de datos que hace que lo que se publique en la revista sea de verdad. Es decir, la gran crónica, no solamente la gran literatura, lo de Solzhenitsyn en la literatura, la gran crónica es hoy día un género literario de batalla de la verdad contra la mentira, y podría constituirse tal vez en lo que va a ser la literatura del siglo XXI, es decir, cuando la realidad, el horror de la realidad supera la ficción, tal vez es necesario por un cierto tiempo que esta realidad salga con las voces de los que la han sufrido. Estamos recorriendo entonces, haciéndole un homenaje a esta mujer valiente, corajuda, bielorrusa, que nos da a través de sus libros la verdad escondida por la mentira del poder. Y vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con los límites entre la ficción y la realidad, entre la mentira y la verdad. Y el poema canción lleva un título sugestivo, La calle del amor, y es de ese grupo que queremos tanto aquí en El Desierto Florece, The Doors. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond-studded flunkies. She has wisdom and
do. She has me and she has you. I see you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer, Sunday, and a year. I guess I like it fine so far. Long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Del poema Los Heraldos Negros de César Vallejo, un clásico sobre el dolor, sobre los golpes brutales que golpean en el destino individual al hombre, pero también en el destino individual, como puede ser una bomba atómica caída sobre una ciudad en una población inocente, como puede ser una guerra fratricida que lleva a millones, a muchos jóvenes a la muerte. Esos son golpes ante los cuales son golpes tan inconmensurables, lo único que queda de decir es, yo no sé. Dicen son pocos, dice Vallejo, pero son. La poesía, obviamente que con su maravillosa sensibilidad y su arte y su estética, a veces logra tocar, como en el poema de Vallejo, el dolor. Pero a veces el dolor es tanto, querido radiovidente, el horror es tan inmenso, adquiere una magnitud, casi diría industrial en el siglo XX el dolor, que es como si la palabra literaria se quedara corta y se quedara muda. Por algo Paul Celan dijo, ya lo dije en la primera tanda del programa, después de Auschwitz, ya no se puede escribir poesía. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Creo todavía con Dostoyevsky que la belleza puede salvar al mundo, pero la pura belleza puede salvar al mundo. Y puede salvar a los sirios que están escapando, a ese hombre que perdió a toda su familia en esa barca. Puede salvar a los que están sufriendo hoy día regímenes totalitarios de los que no sabemos nada, porque como es juego geopolítico, muchas veces se ha hecho vista gorda por razones económicas sobre el dolor de millones. Tiananmen es un ejemplo. ¿Quién ha exigido a China el respeto de los derechos humanos? Justamente porque China es un gran mercado del que todos dependemos. Solo un hombre para un tanque en Tiananmen. Un hombre para un tanque en Tiananmen. Pero los líderes mundiales se callaron. Así como se han callado los intelectuales y se siguen callando muchas veces porque quienes están cometiendo los crímenes son de su propio bando. Es el gran tema ético, político, pero sobre todo humano. Y la literatura a veces tiene que bajar de su Olimpo, meterse en las trincheras del dolor, entrar en el sufrimiento humano. Una auditora, Vilma Colbarán, una radiovidente, me dice, ¡qué fuerte el programa de hoy! Claro que es fuerte, querido radiovidente. Es así. Lamentablemente es así. Y seríamos ilusos de encerrarnos en una torre de cristal y decir, ustedes saben que en este programa yo trato siempre de llevar belleza, poesía, lo estético. Creo que la belleza, como Dostoyevsky lo dijo, nos salva a veces en medio del horror. Pero también el sufrimiento tiene que aparecer. No podemos callarnos porque estaríamos haciendo un acto de complicidad. Y la radiovidente me dice, estoy con una lágrima asomada
Y es triste ver lo que somos capaces de hacer. Es tan grande el abanico y a veces solo queremos ver los colores brillantes. Bueno, hay escritores que han logrado convertir, a través de la alquimia de la palabra, el horror en literatura. John Hersey, en el libro Hiroshima, hizo la crónica de los efectos de la primera bomba atómica. Reconstruyó minuciosamente todo lo que había ocurrido a través del testimonio de 6 víctimas, ¿no? Elena Poniatowska, la escritora mexicana, escribió un libro en que también utilizó esta técnica de la polifonía de voces para escribir su relato de la matanza de Tlatelolco. Y Svetlana Alexievich ha escrito estos monólogos en que los seres anónimos que sufren la historia hablan y el escritor se calla, los escucha para que nosotros los escuchemos. Tengo ante mí fotos impresionantes de Chernobyl. Tengo la foto de los restos de un muñeco que parece un niño con una máscara contra la radiación nuclear. Tengo una foto de 2 ancianas abrazándose y llorando en la nieve. Otra tratando de recoger algo de esa nieve que probablemente sufría los efectos de la radiación. Y en uno de los monólogos incluidos en el libro Voces de Chernobyl, Svetlana nos hace escuchar esta voz. La voz de Katia, una NN, una anónima. ¿Por qué rezo? Pregúntenme, ¿por qué rezo? No rezo en la iglesia, sino sola. Por la mañana o por la tarde. Cuando en casa todos duermen, quiero amar, amo. Rezo por mi amor. Y en cambio, recordar. Puede que lo que haga falta es apartar de uno los recuerdos, alejarlos. Yo no he leído libros así. No he visto películas. En el cine he visto la guerra. Mis abuelos recuerdan que ellos no vivieron su infancia, sino que vivieron la guerra. Su infancia es la guerra y la mía Chernobyl. Soy de allí. Y ahí comienza a relatar lo que ocurrió esa mañana, ese día, en Chernobyl. Vivíamos en Pripyat, junto a la central nuclear. Allí nací y crecí. Era un gran edificio de paneles prefabricados en el 5º piso. Las ventanas daban a la estación. Era el 26 de abril. Muchos contaban luego que de verdad habían oído la explosión. No sé, en mi familia nadie la notó. Por la mañana me desperté como de costumbre y a la escuela. Oí un zumbido. Vi por la ventana como por sobre el tejado de nuestra casa se mantenía suspendido un helicóptero. Vaya, vaya, ¿tendré algo que contar en clase? ¿Acaso sabía algo yo? ¿Sabía que nos quedaban 2 días en total de nuestra vida anterior? Tuvimos aún 2 días, los últimos 2 días de nuestra ciudad. Pripyat ya no existe. Lo que ha quedado de ella ya no es nuestra ciudad. Luego Katia, en este libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, nos cuenta cómo las sacan a los habitantes de las ciudades, los llevan a otras ciudades, a Moscú, y la gente les tiene susto porque son como los apestados de una nueva peste negra, la peste radiactiva. Y los echan de los lugares o no los reciben. Y cuenta una historia impresionante en que alguien pregunta cuando llegan estos nuevos habitantes o estos nuevos hóspedes a la casa de alguien que los recibe: ¿tienes invitados? ¿De dónde? De Chernobyl. Y ellos también dieron marcha atrás. Pasado un mes a mis padres les permitieron a casa a ver cómo estaba. Mis padres recogieron una manta de invierno, mi abrigo de otoño y la colección completa de la correspondencia de Chekhov, los libros que más quería mi madre. Eran 7 tomos, creo. Nuestra abuela, no podía comprender por qué no se trajeron un par de frascos de mermelada de fresas que tanto me gustaba. Pero si estaban en los frascos, bien cerrados, con tapas de hierro. En la manta descubrimos una mancha. Mamá lavó la manta, la limpió con la aspiradora. No había nada que hacer. La dieron a la tintorería. Aquello ardía, aquella mancha, hasta que no la cortaron con unas tijeras. Todas las cosas más usuales y familiares, la manta, el abrigo, pero ya no podía dormir bajo aquella manta, ni ponerme el abrigo. No teníamos dinero para comprar una nueva, pero yo no podía. Odiaba aquellas cosas, odiaba mi abrigo.
No es que lo temiera, sino, entiéndanme bien, lo odiaba. Todo eso me podía matar a mi madre. Dice Katia, una de las sobrevivientes, entre comillas, a la catástrofe de Chernobyl, que afectó directamente o indirectamente a 5 millones de personas en distintas partes de Europa. Chernobyl ya no es simplemente una realidad, se convierte en una metáfora, en un símbolo de ese horror provocado por la mentira. Por la mentira que, disfrazada de verdad, ha arrasado nuestras ciudades, nuestras culturas, nuestros países. Lleva y sigue llevando y ha llevado a millones a la muerte y al sufrimiento inútil. Ese sufrimiento inútil del que hablaba Fedor Dostoyevsky. Eso ocurrió en Chernobyl, en Hiroshima, sigue ocurriendo en Siria, en Irak, en Afganistán, en nuestra Latinoamérica, en México. Sigue ocurriendo. El sufrimiento silencioso, sofocado por la mentira. Pero a veces una mujer como Svetlana Alexievich se calla para darle la voz a los otros, para que esa voz se escuche. Y gracias a ello hemos podido escuchar la voz de los otros, de los que sufren la mentira disfrazada de verdad. Esto ocurrió en Chernobyl, esto ocurrió en Moscú, esto ocurrió en Berlín, esto sigue ocurriendo en todas partes del mundo y ocurrió también en Sarajevo. Y por eso estamos escuchando, para cerrar este programa de homenaje a la Gran Premio Nobel de Literatura Bielorrusa 2015, un gran tema de Bono, The Edge y Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo, Miss Chernobyl, Miss Moscú, Miss Siria, Miss Irak. Gracias, Radio Vidente, por acompañarnos. Nos encontramos en el desierto. Florece, a veces avanza, pero también florece. La belleza salvará al mundo. Nos encontramos el domingo en repetición y el jueves en este mismo horario. Gracias. Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Beauty plays the clown. En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos, para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.